Antes del tiempo, antes del sonido, antes de la luz, solo existía el infinito, un abismo sin forma, una oscuridad profunda como ningún ojo humano ha visto jamás. El universo aún no respiraba, no latía, no soñaba, solo había silencio. Pero en medio de ese vacío inmenso, una voz se alzó. Una voz se alzó. No era una voz común, era la palabra misma, fuerte, eterna, creadora. Y esa voz, al pronunciar su primera orden, desgarró el velo de la nada. Sea la luz, y en un estallido más brillante que 1000 soles, la oscuridad huyó. La luz nació, pura y resplandeciente, separando por primera vez el día de la noche. El cosmos tembló ante su llegada. El primer latido del universo acababa de comenzar. Y vio Dios que la luz era buena, y la llamó día, y a la oscuridad, noche. Y así fue la primera tarde, y la primera mañana. Pero el universo aún era caos. Las aguas lo cubrían todo, sin forma ni orden. Entonces la voz volvió a resonar majestuosa y firme. Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y así nació el firmamento, una bóveda inmensa, cristalina, que dividió las aguas superiores de las inferiores. Las aguas se alzaron como muros y se retiraron ante el mandato. El cielo se desplegó como un manto azul profundo sobre el universo naciente. Y por primera vez, se alzó el horizonte. El cielo, ese techo divino, estaba listo para abrazar la creación futura. El cielo ya cubría el universo como un manto eterno, pero debajo, las aguas aún danzaban sin reposo. Entonces, la voz habló una vez más, y con su palabra hizo temblar las profundidades. Reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Y las aguas obedecieron. Retrocedieron rugiendo, formando mares profundos y poderosos. Y de sus límites emergió la tierra, vastas llanuras, montañas indómitas, valles aún sin nombre. La tierra era nueva, pura, virgen, pero no estaba vacía por mucho tiempo, porque la voz habló de nuevo. Produzca la tierra hierba verde, plantas que den semilla y árboles frutales. Y ante aquella orden, la tierra cobró vida. Brotaron bosques de esmeralda, ríos cristalinos, flores de colores que aún no existían en ningún ojo. La creación no solo tenía forma, ahora tenía belleza. La tierra ya cantaba con ríos y árboles, pero el cielo aún aguardaba su joya más brillante. Entonces, una vez más, la voz que todo lo podía habló con poder. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Y así fue. Del corazón del cielo estalló un fuego dorado. El sol, radiante, glorioso, comenzó a danzar sobre la tierra, calentando, iluminando, guiando. Pero cuando él descansaba, surgía su hermana menor, la luna, plateada, serena guardiana de la noche. Y no venía sola, sino acompañada por un manto infinito de estrellas, cada una encendida por un susurro divino. Por primera vez la creación tuvo ritmo, día y noche, tiempo y estación. La danza cósmica había comenzado. El sol y la luna ya marcaban los ritmos del día y la noche, pero el mundo aún estaba en silencio. Entonces, la voz llena de gozo se alzó de nuevo. Produzcan las aguas enjambres de seres vivientes, y vuelen aves sobre la tierra, en la expansión de los cielos. Y el mar rugió, no de furia, sino de vida. Desde sus profundidades surgieron criaturas que jamás habían sido vistas. Ballenas gigantes, bancos de peces danzando como una sinfonía, medusas brillando como faroles celestiales. Los océanos se convirtieron en palacios de movimiento, y en el cielo, alas. Aves de todos los colores y tamaños alzaron vuelo por primera vez. Algunas graznaban poderosas, otras planeaban en silencio. Era una sinfonía visual. El cielo cantaba y el mar respondía. Y Dios vio que era bueno, y bendijo a las criaturas diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense. Los cielos volaban, los mares danzaban, pero la tierra aún esperaba su rugido. Entonces, la voz habló con firmeza. Produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias salvajes. Y así, tembló el suelo. Desde los valles más hondos hasta las cimas de las montañas, brotó la vida. Elefantes majestuosos marchaban entre llanuras doradas. Leones abrían los ojos por primera vez con fuego en la mirada. Ciervos corrían libres, osos alzaban sus garras, y los pequeños insectos zumbaban con alegría. Cada rincón del mundo fue tomado por la vida. Sabana, selva, desierto, tundra. La tierra ya no era solo un escenario. Era un hogar lleno de criaturas que respiraban, sentían y corrían bajo la mirada de su creador.
El sol y la luna ya marcaban los ritmos del día y la noche, pero el mundo aún estaba en silencio. Entonces la voz, llena de gozo, se alzó de nuevo. Produzcan las aguas enjambres de seres vivientes, y vuelen aves sobre la tierra, en la expansión de los cielos. Y el mar rugió, no de furia, sino de vida. Desde sus profundidades surgieron criaturas que jamás habían sido vistas. Ballenas gigantes, bancos de peces danzando como una sinfonía, medusas brillando como faroles celestiales. Los océanos se convirtieron en palacios de movimiento, y en el cielo, alas. Aves de todos los colores y tamaños alzaron vuelo por primera vez. Algunas graznaban poderosas, otras planeaban en silencio. Era una sinfonía visual. El cielo cantaba y el mar respondía, y Dios vio que era bueno. Y bendijo a las criaturas diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense. El hombre habitaba el jardín, rodeado de maravillas. Caminaba con Dios, cuidaba la tierra, pero en su mirada había una ausencia, una soledad antigua que ni los cielos podían llenar. Entonces, la voz habló con compasión y sabiduría. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño. Mientras dormía no modeló barro, sino que tomó de su costado una parte viva de sí. Con ternura divina formó a la mujer, no del suelo, sino del corazón. Cuando el hombre abrió los ojos y la vio, el silencio del mundo se rompió con su voz. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y así nació el amor, la unidad, el complemento. Dos almas, una esencia, juntos, reflejo pleno del Creador. El hombre y la mujer, recién creados, se tomaron de la mano y abrieron los ojos a un mundo de maravillas, el Edén. Allí, los árboles susurraban canciones que solo el alma podía oír. Ríos de agua viva cruzaban la tierra como venas de cristal. Frutas colgaban pesadas en árboles de sombra generosa. Animales caminaban entre ellos sin temor. El aire olía a eternidad. En medio del jardín, dos árboles se alzaban con poder. El árbol de la vida, que latía con luz propia, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, solemne, silencioso. Y la voz habló una vez más, con amor y advertencia. De todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que lo hagan, ciertamente morirán, libres, amados y advertidos. La elección era parte del regalo. El hombre y la mujer despertaron cada día rodeados de belleza infinita. El sol bañaba con luz dorada cada hoja y la brisa llevaba melodías de vida. En el Edén no había dolor ni temor, solo paz. Con manos llenas de gracia, el hombre labraba la tierra, sembrando semillas de esperanza. La mujer cuidaba las flores, conversaba con las aves y entendía el lenguaje secreto de la naturaleza. Juntos, caminaban con Dios, compartiendo secretos de creación y sueños por venir. Todo estaba en equilibrio: el trabajo, la alegría, la comunión. La libertad brillaba en sus ojos, pero siempre con la sombra sutil de la elección pendiente. El paraíso era un regalo y un desafío. En medio del Edén, el jardín tembló con un susurro. No era el viento, era otra voz, sutil, seductora, envolvente. La serpiente, criatura astuta entre las bestias del campo, se acercó a la mujer. Sus ojos eran espejos de duda y sus palabras, como seda venenosa. ¿Así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer respondió con verdad, pero la serpiente torció la verdad, sembrando una semilla de incertidumbre. No morirán, sino que serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la mujer miró el fruto, y lo vio hermoso, deseable. Lo tomó, lo comió, y dio también a su esposo. Y en ese instante el paraíso se quebró. La inocencia cayó como hojas en otoño, y el silencio del Edén se volvió un eco de pérdida. Sus ojos se abrieron, y supieron que estaban desnudos. El brillo de la inocencia se apagó. Sintieron vergüenza, corrieron. Se escondieron entre los árboles, cosiendo hojas para cubrirse. Pero la voz volvió a recorrer el jardín, ya no con júbilo, sino con dolor. ¿Dónde estás? El hombre respondió temblando. Tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. El juicio fue justo y lleno de tristeza. La serpiente fue maldita, la tierra herida. El dolor entró al mundo, la separación inevitable. Y el hombre y la mujer, con corazones pesados, fueron expulsados del Edén. Un ángel, con espada de fuego, guardó la entrada. Pero incluso en el juicio, hubo esperanza. Dios cubrió su vergüenza con pieles, promesa de cuidado aún en la caída. Fuera del Edén, la tierra era distinta. Había espinas, frío, hambre. El sudor del rostro regaba ahora el pan de cada día. El hombre trabajaba con esfuerzo,
y la mujer paría con dolor. Pero aún así, la vida continuaba. Los árboles crecían, los ríos seguían su curso, los hijos nacían, la humanidad comenzaba su historia fuera del paraíso, con cicatrices, pero también con esperanza. El mundo se llenó de voces, de nombres, de caminos. Las generaciones crecieron como ramas de un árbol que no dejaba de extenderse. Algunos buscaban a Dios, otros lo olvidaban. La lucha entre la luz y la sombra se volvió parte del alma humana, pero Dios no se apartó. Aunque el Edén estaba cerrado, el cielo seguía mirando a la tierra. Cada estrella, cada latido, recordaba que la historia no había terminado. En medio de la historia humana, surgió un hombre llamado Noé, un faro de fe en un mundo turbulento. Dios le habló y le encargó una misión monumental: construir un arca, refugio para la vida que sería salvada de un diluvio venidero. El agua sería juez y purificador. Las nubes se congregaban, y el destino de la humanidad pendía de un hilo. Pero en el arca, la esperanza hallaría su refugio. El diluvio cayó con furia. Las aguas cubrieron montañas y valles, borrando lo viejo y trayendo un nuevo comienzo. Dentro del arca, la vida se aferraba a la fe y la protección divina. Pasaron días, semanas, y el mundo cambió bajo las aguas. Pero un día, la tierra volvió a asomar y el arca descansó sobre una montaña. Después del diluvio, el mundo despertó a una nueva promesa. Noé y su familia salieron del arca para empezar de nuevo, bendecidos por la misericordia divina. La tierra, aunque marcada por la tormenta, estaba lista para florecer otra vez. Dios hizo un pacto con la humanidad, señalando el arco iris como símbolo eterno de esperanza y renovación. El tiempo avanzó, y los hijos de Noé llenaron la tierra. Civilizaciones surgieron, y la humanidad comenzó a moldear su destino bajo el cielo vasto. Pero también llegaron los desafíos, el orgullo, la separación, la búsqueda de sentido. La historia humana se volvió una epopeya de luces y sombras, de éxitos y caídas. En medio del camino humano, surgió la llamada a la redención, la esperanza que todo lo restaura. Profetas, soñadores y sabios levantaron la voz, anunciando un nuevo pacto, una luz que vendría a traer vida y verdad al mundo. La historia no terminaba en la caída, sino que se abría a un futuro lleno de posibilidades y amor infinito. Y así, la creación, con todas sus maravillas y desafíos, se convirtió en un gran lienzo de vida y amor. Cada ser, cada historia, es parte de un plan eterno y perfecto. Nos invita a vivir con esperanza, a ser guardianes de la tierra y portadores de luz en el mundo, porque en cada amanecer renace la oportunidad de comenzar de nuevo, de elegir el bien y construir un futuro de paz. La historia de la creación y el origen del ser humano es mucho más que un relato antiguo. Es un espejo donde podemos vernos hoy, en un mundo acelerado, donde las decisiones pueden parecer pequeñas pero tienen gran impacto. Esta historia nos recuerda la importancia de la responsabilidad personal y colectiva. Así como Adán y Eva enfrentaron la incertidumbre tras la perfección, nosotros enfrentamos retos propios, la desconexión, la búsqueda de sentido y el equilibrio entre la luz y la sombra dentro de nosotros. Pero también nos enseña que, incluso en la caída, siempre hay espacio para la esperanza y la restauración, la capacidad de transformar el error en aprendizaje, el dolor en sabiduría y la división en unidad que está en cada uno. Aún después de la caída, la humanidad siguió su camino, pero también su error. La maldad se multiplicó y el mundo se llenó de violencia. Sin embargo, Dios no se rindió. En medio del caos, halló a un hombre justo, Noé. A él le confió un arca, una promesa, una segunda oportunidad para la humanidad. Y tras el diluvio, un arco iris se alzó como señal. Aún en medio del juicio, Dios planea redención. La historia de Noé nos recuerda que incluso en los días más oscuros, siempre hay un camino de regreso. Si escuchamos su voz, hoy más que nunca, esta invitación es clara. A construir con valentía un mundo donde reine el amor, el respeto y la conciencia, porque nuestro legado dependerá de las decisiones que tomemos ahora. Si esta historia te ha inspirado, te invito a darle like, suscribirte a nuestro canal, comentar qué te ha parecido la historia, compartir esta reflexión y ser parte activa de este camino hacia un futuro mejor. Nos vemos en el siguiente video.